Hermanos, Sisi Augusto con la libertad financiera. Bueno, aquí tenemos a Sisi y yo transmitiendo aquellas palabras que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, quiere que ustedes oigan. Ah, Sisi. Sí, Señor. Bueno, vamos a hablar hoy del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. No sin antes contextualizar un poco diciendo que en el versículo 14 del Evangelio de San Marcos, Jesús encuentra a los 11 reunidos y podríamos decir que les llama la atención por incrédulos, por falta de fe, ¿cierto? Y en este versículo 15 al 20 encontramos varios pilares con mensajes muy lindos. Primero, el envío a los apóstoles y en ellos a nosotros, ¿cierto? A evangelizar, sí, a llevar la buena nueva. Segundo, ese mensaje tan radical, tan absoluto que dice, crean, y que el que no crea, como decimos en el lenguaje coloquial, el que no crea, sí. Sí, baila. Entonces, ese es el segundo mensaje. Y el tercero, Él siempre está con nosotros. Entonces, el primero, vayan a evangelizar, vayan a hacer conocer, vayan a que se conozca mi mensaje, la buena nueva, el reino de Dios. Los obispos en Aparecida, en Brasil, nos dicen que todos somos misioneros y hablan de esa misión, de cada uno, la misma que dice el Evangelio, lo mismo que dice Cristo. Jesús nos dice, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación, ¿cierto? No solamente el que no crea, el que crea también hay que proclamárselo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos creemos que sabemos mucho y no sabemos nada y necesitamos refrescar muchos conocimientos y aprender cosas de su palabra y conocer más a Jesús todos los días para poder hablar más de Él, ¿cierto? Segundo, esa afirmación tan grande que dice Él, el que no crea no se salvará, el que crea se salvará y el que no crea será condenado. O sea, eso es categórico. Como dicen hoy en día los muchachos, literal. Entonces, con esa literalidad. Y después habla el Señor de cuando asciende, dice que ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañan. Es decir, Él siempre está con nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos, muchachos, el curso del Compass, muchachos, hagan un presupuesto de ingresos y gastos. Muchachos, no se preocupen por esa quiebra. Muchachos, no gasten lo que no tienen. Primero pedimos que tengamos fe en Jesús, porque tenemos que nosotros confiemos en que el Señor, Jesús, está con nosotros y que Él envía su Espíritu Santo, más adelante lo vamos a ver, para que siempre esté con nosotros y podamos tener esa iluminación. Y Jesús siempre, dice ahí en el último versículo, Él cooperaba con los apóstoles. Es decir, si nosotros tenemos fe en Él, para invitarlos a todos a un curso del Compass, por ejemplo, si tenemos fe en Él, a que todas esas normas que Él nos dice en ese manejo del dinero según la perspectiva de Dios, si tenemos fe en Él, vamos a lograr la libertad financiera. ¿Verdad, sí o no? ¿Tú qué dices? Sí, eso es, pues, a mí esta palabra me parece que es como tan precisa y nos dice tantas cosas. Primero, cuando tú contextualizas, estábamos todos ahí reunidos, tú y yo, en esa angustia, en ese miedo, en esa preocupación, con esas deudas que llegaban todos los meses más y más y más y más, y sin saber qué camino coger, porque además cuando uno está en una situación de esas se encierra más y no busca a nadie, no busca ayuda, sino que el hueco se le va abriendo mucho más. Entonces el Señor llega y nos dice, muchachos, por Dios, crean en mí, crean en mí. Entonces nuestro primer paso para salir de ese problema tan grande en que nos habíamos metido fue creer en su palabra.
Es correcto. buscar esa palabra. Y no solamente es que Él llega, sino que es que Él manda mensajeros. Entonces yo me acuerdo hace como 5 años que llegó Heidi Rincón a contarme algo sobre el compás, que nosotros no teníamos ni idea de que existía el compás. Y empezamos como a inquietarnos sobre qué era el compás, y en ese momento también pues con tantas preocupaciones y angustias. Y llegó el momento en que esa amiga nuestra nos dijo, bueno, vamos a hacer el compás, que fue Norel Arismendi. Entonces arrancamos con ese compás, le creímos a Dios, empezamos nuestro proceso de sanación, y Él nos dice aquí, vamos a arrojar los demonios. Estamos saliendo del problema, estamos saliendo de la culebra, pero lo más importante es que cuando le creímos, se nos acabó el miedo. Cuando le creímos, vimos una luz, vimos una esperanza. Cuando hicimos el compás, empezamos a practicar todas esas enseñanzas que Él nos tenía para que saliéramos del problema. ¿Y qué estamos haciendo? Saliendo del problema. ¿Así? ¿Por qué? Porque primero Él nos dije, vayan. Entonces, estamos actuando, no estamos aplazando ninguna decisión, porque si seguimos aplazando, ese aplazamiento también nos genera dudas, ¿cierto? Y angustias. Entonces, hay que actuar, hay que hacerlo todo ya. Muy bien, y dice aquí muy claro, a los que crean los acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, que más demonio. Que una culebra bien grande. No, y los temas del mundo actualmente, sí, es que sí. los temas ¿a qué te invita el mundo? Ese demonio del mundo, que es el consumismo, el orgullo, la soberbia. Todo esto, ese demonio del mundo. Claro, si creemos en Jesús, echaremos todos esos demonios. Es decir, organizamos nosotros nuestra vida, ese estilo de vida que tenemos que llevar, el estilo de vida de la palabra de Dios y el compás católico. Así es. Entonces, espérate, con una enseñanza, digamos que en resumen, creamos, actuemos, no aplacemos. Sí. Empecemos a practicar todas esas enseñanzas que Dios nos da. Pero lo primero es que tenemos que quitar ese miedo, porque el problema más fácil de solucionar en la vida, ¿cuál es? El de plata. Porque hay unos tan graves que ni con plata se solucionan. Entonces, vamos para adelante, no quitemos ese miedo de nuestras vidas y toquemos las puertas de quien nos puede ayudar. Y recordemos que donde está tu tesoro, está tu corazón. Chao. Jesucristo ha resucitado.